Continuamos, señores, con su resumen matinal. Nuestro primer invitado de la mañana, el doctor José Ricardo Taveras, de la Fuerza Nacional Progresista, abogado de los tribunales de la República Dominicana. Lo vimos ayer litigando fuertemente en defensa del senador Tommy Galán. Buenos días, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Bueno, ya tú ves, como tú sabes, el doctor Castillo tiene bromea, entonces Sí. que la gente ve a Vincho muchísimas veces como un ser. Sí. Y es todo lo contrario, porque es que lo han pintado así, los intereses que no les agrada, Sí, claro. que un ciudadano tan prominente se dedique a pensar en el país. Entonces, él siempre bromea, que un abogado que se levanta, él dice, el duelo del abogado es de fiesta. Porque cuando usted se levanta con una corbata es porque va a trabajar. Sí. Ayer vimos, doctor, hablando del caso de Odebrecht, que se está solicitando la presencia del representante el que era representante de Odebrecht en el país, el señor Marcos Vasconcelos. ¿Por qué? Porque si él está acusando a la gente de soborno y de cosas, lo ideal sería que dé la cara. O sea, que tiene sentido por ese lado. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, mira, yo en lo que pasó de audiencia no he escuchado una solicitud formal en ese sentido. Parece que el señor Rondón, al ser abordado por la prensa, emitió esa opinión. Pero al menos en el curso de la audiencia no se ha producido una solicitud formal en la dirección de pedir la presencia del señor Vasconcelos. En todo caso, yo pienso que la Procuraduría General de la República hizo un mal negocio con Odebrecht, porque la delación premiada se puede justificar cuando tú recibes algo a cambio. Pero cuando tú recibes un documento, la Procuraduría negoció sin saber lo que iba a recibir. No sabía, porque recuerden que el acuerdo con Odebrecht se produjo tan pronto estalló el escándalo. Sí. Y al poco tiempo, después de un par de interrogatorios al representante, se llegó a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Se queda en espera, ya firmados los papeles, de lo que va a venir de Brasil. Yo no sé, porque el procurador por un lado dice que es porque contribuciones en virtud del acuerdo de Brecht, por el otro lado dice que no, que fue una cooperación del Estado brasileño. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que dio de Brecht? Número uno. Número dos, me he estado preguntando, yo espero que la Procuraduría lo explique, porque documentalmente se ha contradicho. Entre los discursos que ha echado el procurador y lo que tiene escrito, hay contradicciones. Pero por otro lado, ¿qué tú tienes? La pieza fundamental que llegó de Brasil es la declaración de Vasconcelos Cruz, el que ellos le llaman el empleado 54. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, yo no participé de ninguna reunión de Ángel con los congresistas. Yo no puedo afirmar que hubo dinero. Dice Vasconcelos. Textualmente. ¿Y entonces? Textualmente. Yo no puedo afirmar que hubo dinero. Yo vi que Ángel como que estaba al tanto de las cosas que habían, cómo iban pasando, y yo intuí, textualmente, yo intuí que esto, que podía, yo intuí, entonces pone la lista de los miembros de la Comisión de Finanzas, incluso poniendo senadores que nunca han sido miembros de la Comisión de Finanzas o de Hacienda, como se llama hoy día. O sea, una declaración vergonzosa, que para mí es el negocio, como dicen en el pueblo, el negocio capaperro. Un negocio que yo no comprendo, porque la Odebrecht con esa declaración no entregó nada. Porque, ¿qué tipo de declaración es esa? ¿Qué tipo de prueba? Eso es un tipo de prueba que se llama prueba indiciaria. Y las pruebas indiciarias necesitan de pruebas de corroboración. O sea, tú puedes darme una pista
Eso sería... Y tú investigas... Entonces, esa pista me debe conducir a lo que se llaman pruebas de corroboración, y con esas pruebas de corroboración, entonces yo consolidar la información que tú me das a mí. Sí. Si por lo menos hubiese conducido a triangulación de cuentas de los imputados y de alguna manera se hubiese podido establecer el enriquecimiento ilícito, tú dirías, bueno, pues tiene sentido. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que, al menos en el caso de mi cliente, porque no debo hablar de ningún otro caso, pero sé que hay más casos en esa misma dirección, y yo diría que la mayoría, no existe prueba de haberse recibido un centavo de soborno, ni se ha podido corroborar a través de los ilícitos derivados de esa imputación. Porque tú puedes decir lo que tú quieres, el papel lo aguanta todo. ¿Entiendes? Por ejemplo, hacer una acusación temeraria, como se hizo en contra de mi cliente, en el sentido de que él había subvaluado sus propiedades inmobiliarias para lavar el dinero que había recibido. Eso es, primero, subestimar la inteligencia del pueblo dominicano. Subestimarla, creyéndose como... Segundo, una irresponsabilidad gravísima. Porque eso significa que todo el que compró una casa por 20 pesos, que en ese momento valía 20 pesos, y que sobre la marcha, con el paso del tiempo, va adquiriendo algún tipo de valor, que la plusvalía en el sector inmobiliario es algo normal. Muchísima gente en este país invierte en ese sentido. Y que tú cojas y derives a través de una reevaluación de activos, que es como se llama técnicamente ese proceso, que el incremento es lavado. Aquí hay mucha gente sobándose la mano, y en la misma sociedad civil apostando a que rueden cabezas, consciente de que ahí hay gente inocente. Pero no les importa, porque lo que quieren es que ruede de cabeza a como dé lugar. Entonces no les importa un comino. Entonces, ¿qué aspiración de justicia y qué esperanza puede tener una sociedad cuando el Ministerio Público, en su más elevada expresión, es capaz de firmar una cosa de esa naturaleza? Entonces, encima de eso, las fuerzas políticas y sociales que se movilizan en torno a la lucha contra la impunidad, que conocen el expediente, tienen la irresponsabilidad moral y ética de andar reclamando que pague y que rueden cabeza. O sea, no es que haya justicia, es que ruede cualquier cabeza. Incluso en privado te admiten que reconocen las deficiencias del expediente. Pero como mecanismos de presión, grupos de presión, entonces ellos actúan. ¿Por qué? Porque saben que va a ser complejo. Entonces lo importante, si va a haber, esto es una sociedad que está mal. Con un expediente así, doctor, con un expediente así mal elaborado, ¿no? Desde el principio, en buena administración de justicia, si jueces que conozcan, ¿no? Y que respeten, ¿qué pasaría entonces? Mira, el magistrado que está conociendo ese caso es una persona, un amigo a quien respeto, y una persona que es un ejemplo de superación personal. Pero yo a partir de ayer comencé a preocuparme. Comencé a preocuparme porque yo entiendo que el juez debe procurar que los procesos sean ligeros, que caminen rápido, pero también y evitar caer en las redes que tendemos los abogados algunas veces. Pero yo he estado viendo como una situación, por ejemplo, que me preocupa, y lo voy a decir públicamente, porque si me toca hablar hoy otra vez, lo voy a decir con todo el respeto, pero además lo digo públicamente porque yo espero que ojalá que haya un juez de la Suprema que me esté viendo a mí. La Suprema Corte de Justicia tiene que actuar con pie de plomo con este caso.
porque la Suprema no se puede meter en el río hondo y en el vendaval de esa sociedad que anda reclamando que rueden cabeza, porque su rol es ser el fiel de la balanza. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un juez animado en el espíritu de evitar los incidentes, de acuerdo, los que no sean pertinentes, pero ya, por ejemplo, nosotros mismos planteamos un incidente que es una cuestión previa. Para mí, esa audiencia no está abierta. ¿Por qué no está abierta? Muy sencillo, porque esa audiencia todas las partes tienen que estar proveídas y no en situación de indefensión en lo que concierne a su derecho de defensa. Ahí hay varios imputados que están todavía reclamando que le complete sus expedientes. Ayer se evidenció incluso que a la defensa de Víctor Díaz Rúa le faltan algunos papeles. El mismo Ministerio Público le admitió y dijo, bueno, pero que tomen conocimiento de alguna manera aquí, que entonces el juez recesa la audiencia para que ellos continúen el turno hoy y sigan proponiendo cualquier otro incidente. Me preocupó esa decisión, porque eso significa que vamos como caña para el ingenio. Y así no puede ser. Primero, porque él tiene un nombre que cuidar. Porque él se ha acreditado como académico, que ha escrito y ha escrito sobre eso. La sociedad le respeta. Entonces, el problema no es sumarse al coro de voces que andan pidiendo que rueden cabeza, es que rueden las que deben rodar. Exacto, porque se pueden equivocar dos veces. Y sobre todo, el papel de la Suprema Corte de Justicia no es que, bueno, el Ministerio Público metió la pata, hizo un expediente malo, ahora yo tengo que santificarlo condenando a X o Y personas, o llevando esto como caña para el ingenio para calmar la sed de esa demanda de justicia. No, porque las sociedades no crecen así, ni tampoco los servidores públicos podemos dejar un legado, que eso es lo que él tiene que saber, que él va a ser recordado por la calidad que tenga en el ámbito de la aplicación del principio de razonabilidad sus decisiones. Nosotros estamos, hasta ahora, nosotros al menos, planteamos una cuestión previa. A nosotros nos preguntaban, ¿no tiene ningún incidente? Yo no respondí nada. Porque si yo estoy planteándole a usted que no estoy completo, que me tienen que comunicar los archivos para yo poder derivar elementos de defensa, no me pida que si yo tengo incidente. Yo no voy a discutir con un juez, yo simplemente digo no. Porque cuando me vengan a plantear que vamos a fondo, magistrado, yo no puedo llegar a fondo, yo no tengo mi expediente completo. Es un juicio ahora, usted me lo rechaza, yo puedo recurrir a oposición, haga lo que uno tenga que hacer, ¿usted me entiende? Dentro del marco de la ley, porque esto no es un tema personal. ¿Y por qué esos archivos no se le entregan? Pero el juez debe cuidarse de eso. Entonces, sí, él es una persona de esas que tú ves, que uno aspira a que se preserven. Y yo sigo confiando y espero que la percepción que tenemos sea una percepción errada, la que tenemos los abogados, porque ya eso de ayer a todos nos increpó. Ven acá, ¿para dónde que vamos? Pero yo espero que él lo que quiera es que todos planteen lo que quieran para él recoger y fallarle a todo el mundo, pero la reposición de plazo es inevitable, técnicamente, jurídicamente, porque lo demás es pisar el derecho de defensa. ¿Los documentos a lo que usted alude son documentos que vinieron de Brasil o qué? Porque la gente piensa que llegaron esas cajas de Brasil y que, bueno, hay muchísimas cosas que la gente no sabe cuál es el contenido. ¿A qué usted se refiere? Por eso que te dije que es un negocio malo el de la Procuraduría. De Brasil no llegó nada. La pieza más importante, yo les digo al pueblo dominicano,
El que quiere enterarse de lo que llegó de Brasil, lo que tiene que hacer es leer la declaración de Vasconcelos, que es lo que más o menos pudo haber justificado. Porque cada vez que un investigador se sienta frente a un delincuente, que es lo que es el señor Vasconcelos, ¿verdad? Tiene que sentarse y decirle, mire, yo puedo llegar a un acuerdo con usted, pero ¿qué usted me está entregando? Pero no entregar a lo loco. Yo tengo que corroborar esto, o condicionar, pero el investigador no se entrega así pura y simplemente. Entonces, eso es lo que pasó con el caso de Brecht. Fue a cambio de nada. Pero, óigame, yo les invito a que ustedes lean eso. No hay yo nada. intuyo, yo no puedo afirmar que hay. Cuando hace referencia con nombre propio, como en el caso de mi cliente, yo no puedo afirmar que a él se le dio dinero por eso. Como que lo dice muy puntilloso y cuidadoso en imputar que se entregó dinero. Porque él sabe lo que estaba haciendo cuando hizo eso. Porque eso es como cuando tú coges el cauce de un río y lo desvías. Para eso es. ¿Cuál es el estatus jurídico, vamos, en este momento de ese señor de Vasconcelos? ¿En qué está él? Preso. Él está preso. Está preso. Y sobre la base de ese tipo de declaración, logró una condena de 5 años en prisión domiciliaria. Sí, porque esa es otra cosa. Por eso es que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia en el mundo a ese tipo de prueba la ve con ojeriza. Porque es un tipo de prueba precaria. Porque es una persona que tiene en juego su pellejo. Y logró una sentencia maravillosa en su casa, sobre la base de no decir nada, y salvó su compañía aquí de todo tipo de riesgos. ¿Siguen negociando? ¿Cómo? No, pero no solo porque sigan negociando, porque ellos siguen negociando en Estados Unidos también, y ese no es el pecado. El pecado más grande, Sí. El pecado más grande es que no entregaron nada a cambio. No entregaron nada. Nada. Cuando ustedes quieran, yo les doy esa copia para que ustedes la vean. Eso da vergüenza. Yo intuyo, yo asumí, yo nunca participé. Por un lado dice que nunca se reunió con congresistas, después dice sí, yo a veces participé en cosas, en reuniones. Ángel no compartía su activo para que la compañía no lo pudiera abordar directamente. O sea, ¿qué es esto? ¿Y qué se enfrenta el procurador a una acusación? Tú sabes, ¿tú sabes cuáles son las pruebas de corroboración que aporta la Procuraduría? ¿Cuáles son? Óyeme, esto no tiene madre. Hay las 2 o 3 cuentas que hay ahí, según me ha comentado el colega Minier, en cuanto a triangulación de cosas. Y según me he enterado por la defensa del licenciado Corra Pitaluga, fueron aportadas por ellos, porque son sus cuentas personales o de sus compañías, lo que sea. Fueron ellos que le dieron ese dato a la Procuraduría. ¿Los propios acusados? Los propios acusados. Entonces es un expediente totalmente vacío, doctor, porque que si no hay una acusación formal, ¿verdad?, con base jurídica sustentable o sustentada, ¿de qué se va a acusar? Yo no puedo acusar a nadie en base al aire. Óyeme, yo digo, el país nunca va a crecer si no hay un poder judicial que pare ese tipo de práctica. Nunca. Porque el problema es que si tú no le generas un freno a eso, pase lo que pase, esa Suprema Corte de Justicia debe actuar haciendo un juicio equilibrado de ese expediente. ¿Sabe qué? Y si no se hace justicia por una investigación mal hecha, si no se hace justicia, entonces obviamente tendremos que, ¿qué podemos hacer? La sociedad tiene que juzgar al investigador, correcto, derivar, porque el procurador invitó como que a todo el mundo que se fije, puso los ojos del país contra los jueces, o sea, lavándose las manos como Pilato, sabiendo el adefesio que estaba sometiendo, ¿entiendes? Entonces, hace así, dice, bueno, el país que atienda lo que pase de ahora en adelante, porque aquí cada quien tiene que jugar su rol. Así, la Suprema Corte de Justicia de este país, con esa cosa que le dicen investigación,
Entonces, por amor de Dios... La gente como que intuye, huele, que el acuerdo que se suscribió fue más para proteger a los socios de Odebrecht en el país y como que no le ve fundamento lógico que no sea proteger a Odebrecht y sus socios. Yo no sé a quién se está protegiendo, ni es mi papel meterme en eso, porque yo soy abogado de uno de los imputados. Sí. Pero yo lo que sí puedo afirmar, porque ser socio de Odebrecht no es ilícito, no es nada malo. Haber trabajado con Odebrecht no es un pecado. Ahora, haberse involucrado en un proceso de soborno, eso sí es grave. Entonces, el problema es que nosotros no podemos, como sociedad, pretender que nosotros vamos a luchar contra la impunidad montados sobre el cadáver de la imagen, de la vida de personas que puedan ser inocentes. Claro. Óyeme, cuando tú cometes un tipo de abuso de ese tipo, ¿tú entiendes? Tú no estás creciendo institucionalmente. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia está frente a un desafío delegado institucional, porque validar esa investigación porque eso puede ser objeto de estudio en las universidades, claro. y todas las decisiones que están ahí van a ser objeto de análisis. Cada vez que uno pone su nombre en un documento, uno tiene que sopesar qué van a decir de mí con esto, porque del contenido de ese documento se pueden hacer inferencias, y sobre todo cuando usted es una persona capaz, que no se puede alegar que se equivocó. ¿No me entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, cada quien, yo no puedo hablar por todos los imputados. Yo estoy hablando, en el caso de mi cliente, sí. Estoy hablando específicamente, qué es lo que debo hablar. Si son socios de Odebrecht o no son socios, eso no es lo importante. Es si la sociedad se produjo en el soborno. Ahí es donde hay que ir. ¿Quiénes son? Yo no sé. Yo no soy la Procuraduría, como abogado en este momento no me voy a meter en eso, aunque después uno puede inquietarse, investigar, y si tiene alguna prueba, porque también en este país tenemos que aprender, aquí se está instrumentalizando la lucha contra la corrupción políticamente. Sí, o sea, se está politizando. Claro, porque tú crees que esos movimientos de Marcha Verde no saben el adefesio que es esa acusación. Y te lo admiten en privado, pero públicamente andan pidiendo cabeza y mandando a hacer letrerito y poniendo gente de que justicia y cosas. Ellos saben que si hay responsable, al menos en el caso de mi cliente, él no hay. Y saben los defectos que tiene esa imputación, esa acusación. Y el daño institucional que nos va a hacer. Porque en la medida que se atropelle, por ejemplo, eso de no tomar las decisiones, al menos yo no espero del magistrado Ortega Polanco que me diga a mí, por ejemplo, mañana, no, comience a hacer la defensa en la audiencia preliminar, vamos a hacer ya el juicio, como digo yo, que esta es la etapa donde se hace el juicio a la acusación. Porque son dos etapas, la etapa preliminar, sí. Que tiene a su vez dos etapas, la investigación y la de la acusación. Entonces, ¿qué es lo que hace un juez de instrucción? Juzgar, vamos a decir que la pertinencia debe ser como una especie de colador. Ahí debe decirle, mire, usted no logró derribar indicios, tener pruebas suficientes para derribar la presunción de inocencia. Esta acusación no vale, no ha lugar. Entonces, pero ¿qué pasa? Aquí en este país, desgraciadamente, aquí habrá que pensar si eliminamos esa figura. ¿Tú sabías cuál es el porcentaje de envíos a juicios de fondo de los jueces de instrucción? En un 98%. Eso no funciona. ¿Un 98%? No. Sí, eso no funciona. Entonces,
tú tienes que preguntarte, por eso yo le doy tanta importancia a este caso. La importancia que le doy es que puede ser un legado jurisprudencial en términos de la reivindicación de los principios y de los valores que inspiran el sistema penal dominicano, el sistema procesal, que se puede sentar precedentes interesantes y sobre todo se puede poner a la sociedad a pensar, ven acá, ¿quién es el culpable del desastre de la justicia? Es los jueces en realidad. Yo creo que la responsabilidad es compartida y que siempre hay errores en todos los estamentos, tanto desde el ámbito policial hasta el de los jueces y con el Ministerio Público en el medio, siempre hay. Pero aquí hay un déficit enorme en el proceso investigativo. No se investiga. Entonces, la sociedad está padeciendo, porque muchas veces los jueces toman decisiones y no es porque están corrompidos, que tú dices, pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero porque hay una tendencia a la mediatización de todos los procesos. Y segundo, porque sencillamente la investigación suele estar coja, a veces el juez está atado. Porque no la tiene ley, otro camino, usted sí. si usted no le llevó la prueba, usted no tiene. Entonces, nosotros tenemos que crear una cultura investigativa de silencio. Comience a levantar, a recaudar. Antes de usted ir a pedir medida de coerción para buscar un titular, someten a fulano allí y decir que su institución es efectiva, sea la policía o el Ministerio Público. Aprenda a soltar soga y a dar tiempo. Que cuando usted llegue ahí es porque ya usted tiene los pelos en la mano. Sí. Pero, si aquí el problema es que no son los investigadores en la materia de la política criminal del Estado los que dirigen la política, es la presión mediática. La presión. Bueno, vamos al tema político, porque Sí. sabemos que el doctor tiene que irse tiene que ir al estrado. Pero vamos a una pausita primero. Para abordar el tema de la decisión. Y entonces volvemos con el tema político. Cámara de doctor. Diputados. Ya volvemos, señores. Doctor José Ricardo Taveras. Continuamos con el doctor José Ricardo Taveras de la Fuerza Nacional Progresista. Ahora vamos a la parte política de la intervención del doctor Taveras. Ayer la Cámara de Diputados aprobó la ley de partidos políticos y prácticamente deja la ley a opción de los partidos el escoger el tipo de primarias, el tipo de padrón con que desean dirimir o elegir sus autoridades y sus candidatos. Sus candidatos. ¿Usted cómo ve el proceso? Con mucha pena. ¿Usted también lo ve con pena? Sí, yo lo veo, me da pena. Cuando yo era diputado, siempre decían, allá, venía de viejo, que parece que de diputados en otros periodos viejos decían, el burro se amarra donde diga el dueño aunque se ahogue. Ay. Sí, es verdad. Y el dueño del burro en este momento se llama Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo? Él es el que tiene el liderazgo del Estado, del gobierno, el control de su partido en virtud de eso, porque tiene el gobierno. Como en su momento lo tuvo Leonel, me da pena por ser dominicano, donde en primer lugar los actores del sistema político un día son de uno, otros son de otro, porque son adeptos al Estado, al gobierno, sí, al poder, no a una idea, no a un concepto, no a nada. Mucha de esa gente que hoy está haciendo eso, en su momento le dieron la espalda, siendo del equipo de Danilo Medina. Entonces me da pena y sufro vergüenza ajena cuando yo veo eso, tú ves, porque eso significa que tenemos una deficiente calidad en el servicio de la política nacional. Me da pena por la clase política, porque especialmente en la oposición, una falta de conciencia del rol que les corresponde jugar.
sumarse al gobierno en eso, sabiendo los despropósitos que hay detrás de eso. Yo no critico que tú te gusten la primaria o no te gusten, porque es un derecho que tiene el presidente de la República y hay que respetárselo. Ahora, el tema es que a ti te puede convenir una cosa, el problema es la pertinencia. Porque si tú me dices, eso funciona muy bien en la sociedad de sajona, pero el nivel de evolución en que se encuentra la sociedad dominicana y la cultura política dominicana, donde el dinero se ha apropiado de la actividad política, no es pertinente ese tipo de método porque ya ha fracasado y ha hecho metástasis en la corrupción del sistema en otros países en América Latina. Nosotros venimos padeciendo las consecuencias del voto preferencial, por ejemplo, sí, que ha prostituido totalmente el sistema político nacional. Ustedes van a recibir aquí, sí, un tribuno, después de mí, un señor legislador, fue senador y diputado. Y yo se lo decía a Frank, tú no tienes chance en un espacio de dinero, porque, por ejemplo, no es una persona, y no lo digo porque él esté presente, siempre lo he elogiado. El sistema, cuando tú no te sumas a sus vicios, que es el vicio del dinero, te vomita. Sí, sí, sí. Te vomita, no te rechaza, te vomita, te expulsa. Y cuando tú sales a hacer campaña y tú te paran un rifero al lado y un traquetero y cualquier cosa, siempre y cuando haya dinero, o el que tenga un ministro atrás fondeando, ese tipo de cosas son las que se van a profundizar. Además, yo no sé, pero a mí me duele el dinero del pueblo. Gastar en ese proceso alrededor de 5,000 millones de pesos. Va a ser más caro, Pero ese va a ser un solo. Va a ser más caro, porque imagínate, son 26 partidos. Imagínate tú que 5 o 4 hacen, y calcúlale 5 candidatos por posición. Tú te imaginas lo que va a ser ese proceso a nivel nacional, y además la Junta metida en la rencilla de los resultados de esa elección, en todos los partidos, previo al árbitro del tema nacional metido en el asunto interno de los partidos. Aquí no hay condiciones culturales para comenzar, ni económicas. Porque cuando tú sumes que vamos a tener la primaria, la elección de síndicos y regidores en febrero, a eso tú le sumas la elección general y la posible segunda vuelta, si el PLD continúa en la vía que va, aquí va a haber segunda vuelta. Sí. Se podrá imponer, pero va a haber segunda vuelta. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es parar el país, porque si va a haber primaria en septiembre del año que viene, ya la campaña ya va a arrancar y se detiene la economía. O sea, más de 20,000 millones de pesos se van a gastar, doctor. Para mí se van, eso es sin contar el tema del gasto de los candidatos y el impacto de los procesos electorales en la economía nacional. Ustedes saben que se para el país. El tiempo que se deja de invertir en trabajo, en producción. Se para el país y empieza todo el mundo a esperar, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a esperar qué va a pasar. Porque y más hoy que está el día que hay una incertidumbre tan grande, el PLD penosamente en una situación de la que nadie se puede alegrar. Yo no me alegro de lo que le está pasando al PLD, porque yo fui su aliado y mis amigos están ahí. Primarias abiertas, que nunca en su vida se había sometido a primarias abiertas. ¿Se ahonda la diferencia? El tema es, yo no creo, porque las diferencias existen, son profundas, penosamente, pero les ha faltado grandeza para sentarse y entenderse, porque ellos fueron los que recibieron la antorcha y a ellos les toca entregar el cierre de este ciclo, entregando la antorcha a quien sea que lo vaya a relevar. Este es un ciclo que, si dura mucho, va a durar hasta 1924. Va a haber un cambio en el país increíble, que nadie se puede estar soñando. Todo esto va a parir algo, no sé lo que va a parir, pero obviamente este ciclo se está cerrando y ellos tienen que tener la capacidad de ver eso.
Y son dos personas, no los que están en torno a ellos. Son Leonel Fernández y Danilo Medina, los que tienen que trancarse, como digo yo, como ya Veneno y Relámpago Hernández, enjaulados, sin límite de tiempo, máscara contra cabellera, y salir de ahí abrazado y decir, es por aquí. Porque tienen una responsabilidad con el país. Ellos dos tienen una responsabilidad. Y en torno, especialmente el presidente de la República, hay gente enanos, estimulando esa división. Enanos. Gente llena de resentimiento. Eso es lo que está pasando en este país. Que dejen que esos dos hombres se encuentren y organicen. El ciclo va a terminar de todas maneras. Habría que ver si el PLD se puede reciclar para mantener vigencia más allá del cierre de este ciclo. Y eso también es responsabilidad de ellos. ¿O qué es lo que ellos quieren? Que se sepulte el país, entregar en medio de una situación caótica. Entonces este es un tema a lo que yo llamo represión. Por eso yo digo que me da pena. Sí. Porque el problema es que yo veo esto con respeto, porque yo respeto que el presidente tenga su visión. Yo soy amigo del presidente, nosotros no somos enemigos de él. Ni mi partido, esto no es personal, uno tiene diferencia de visión. Sí, claro. Una diferencia de visión. Como es normal. Ahora, uno expresa su visión con respeto y medio advirtiendo, señor, esto es un boomerang. Usted lo lanza, él vuelve a usted. Ojalá que traiga flores y no espinas. Bueno. Pero todo augura que solamente con el gasto, ¿tú sabes lo que podríamos hacer nosotros con ese dinero? Adiós, se pueden hacer 2 líneas más del metro. Sí, 20.000, son más 20 millones de pesos. Y el muro se puede hacer con eso y muchísimas cosas más. Bueno. Entonces yo por eso te digo, para concluirte el tema, que me siento apenado. Me siento apenado y triste, porque yo no veo esto en función del morbo, Leonel, Danilo, no. Yo no lo veo así. Bueno. Vamos a darle las gracias al doctor. Vamos a ponerle una coma a la intervención de José Ricardo Tavera, porque tendrá que volver. La coma la vamos a poner, porque vamos a continuar con otro tribuno, como usted dijo, con el doctor Fran Martínez. Vamos a seguir analizando política y congresualmente esta decisión que tomó la Cámara de Diputados anoche, convirtiendo en ley, o sea, aprobando la ley de partidos políticos, ya para ser ratificada por el Senado y luego ir al Poder Ejecutivo para su promulgación. Vamos a despedir al doctor José Ricardo Taveras.